para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer estar junto a ustedes en esta tarde. Como bien está haciendo el Colegio Médico, uno de sus principales cometidos es lo que es la educación médica continua. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias. En este caso vamos a hablar de las primeras reflexiones sobre esta nueva ley de telemedicina, que como bien ustedes ya saben está vigente en nuestro país desde principios del mes de abril. Y la idea es proponerles una especie de hoja de ruta con los principales temas que van a estar sujetos obviamente a reflexión, a discusión con todos ustedes, estando a disposición para todas aquellas preguntas o interrogantes que tengan sobre esta nueva ley que rige en nuestro país desde el 2 de abril del año 2020. Ahí, como pueden ver, nosotros tenemos 8 puntos que son importantes, donde queremos marcar algunas pautas a los efectos de la presentación. En primer lugar, una pequeña reflexión a lo que implica esta nueva ley de telemedicina. En segundo lugar, cuáles son los impactos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dentro de los cuales se inserta la telemedicina. En tercer lugar, cuáles son los lineamientos generales más importantes para su implementación y para su ejecución en el país. Vamos luego a hacer referencia a lo que es la conceptualización legal de telemedicina, o sea, cuál es el concepto que la ley nos trae sobre telemedicina en nuestro país, cuáles son los principios generales de la telemedicina, algo que es un punto básico y sustantivo en lo que es la interpretación de esta ley. Después un capítulo aparte para todo el tema que preocupa y mucho, sobre todo del lado de los usuarios del sistema de salud, cuál es el concepto que maneja la ley de consentimiento informado, de consentimiento expreso, el tema de los datos sensibles, cuáles son los servicios de telemedicina, aquellos que, bueno, vamos a ver cómo reconoce el Ministerio de Salud Pública y sobre todo la obligación que tiene el Ministerio de Salud Pública de dictar protocolos de actuación en los 3 meses corridos a partir de la promulgación de la presente ley. Y finalmente vamos a tratar de culminar con un capítulo de desafíos que nos plantea esta nueva ley de telemedicina y cuáles son esta nueva dimensión, si podemos llamarle, a lo que hace a la relación médico-paciente. Nosotros vamos a estar a disposición durante toda esta hora y media para todas las dudas y consultas que podamos evacuar. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y vamos a arrancar con la presentación. Ahí tenemos, bueno, tratamos de buscar una foto que simboliza este nuevo fenómeno de la telemedicina y tenemos que tener en cuenta que con fecha 2 de abril del año 2020, en pleno estado de emergencia nacional sanitaria que fue dictada por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se dicta esta ley de telemedicina que es la ley 19.869. ¿Cuál es el objeto fundamental que tiene esta presente ley? Bueno, es establecer lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de servicios de salud con varios objetivos: mejorar su eficiencia, calidad e incrementar sobre todo la cobertura mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ven acá que en este objeto general que tenemos de la ley de telemedicina, lo primero que tenemos que señalar es que esta ley no crea la telemedicina como modalidad ya venía funcionando en distintos prestadores, sino lo que viene a hacer esta nueva ley de telemedicina es consagrar un régimen legal, un régimen jurídico, un marco de aplicación dentro de los cuales esta nueva modalidad de prestación a nivel clínico va a tener que encauzarse para cumplir todos estos requerimientos legales. Vean que, como dijimos, persigue mejorar la eficiencia, la calidad y sobre todo incrementar la cobertura. Esto no es un tema menor porque, como bien todos sabemos, el uso responsable de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación no reconoce barreras ni fronteras territoriales. Entonces estamos hablando de que esta nueva modalidad utilizada en forma responsable y en forma eficiente va a permitir conectar todo el territorio nacional. Vamos a ver después uno de los principios importantes, que es el tema de la descentralización territorial, o sea que cualquier ciudadano en nuestro país va a poder estar en contacto con cualquier médico sin importar la barrera de lo que es las distancias, el territorio, etcétera, con el buen uso de estas herramientas de información y de la comunicación. O sea que tenemos nueva ley. Esta ley empezó a regir el 2 de abril del año 2020 y todo para adelante es lo que vamos a tratar de comentar con ustedes en esta conferencia. Y acá tenemos que detenernos brevemente como una especie de introducción a este mundo que estamos viviendo hoy en día, donde tenemos cuáles son esos impactos de la tecnología de la información y de la comunicación. Nosotros hoy estamos no solo a nivel de medicina, también en el derecho y en todas las disciplinas en una especie de un verdadero tsunami, o sea, tenemos un cambio de paradigma
por el impacto que están generando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual ha cambiado muchísimas cosas y sobre todo estamos en una especie de transición de lo que era la prestación de servicios de distinto tipo en forma presencial a prestación de servicio a través en forma virtual. Obviamente esto cada disciplina tiene sus particularidades y más aún la medicina, donde estamos hablando de nada más y nada menos que lo que es la salud de las personas, pero igualmente esta telemedicina podemos decir que entra y que forma parte de este fenómeno que ya había llegado antes a otras disciplinas, a otras materias y que por primera vez llega a nuestro país con un marco legal a lo que es la medicina. Entonces, toda esta nueva normalidad, como se ha llamado, esta nueva realidad, ha cambiado todo, ha cambiado la forma de relacionarnos, la forma de trabajar y obviamente la medicina no podía estar ajena a esta nueva situación. Todo el mundo está pasando por este fenómeno actualmente, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, inclusive la sociedad ha cambiado y obviamente esa relación médico-paciente con los cimientos de siempre hoy tiene nuevas dimensiones o nuevas formas de apreciarla porque obviamente el paciente de hoy no es el mismo paciente que el de hace 10 o 20, 15 años porque es un paciente que tiene muchísima más información como vamos a ver a disposición y después el gran desafío quizás para el profesional de la salud pasa cómo manejarse con ese paciente que está informado, lo que no quiere decir que esté bien informado, pero que sí cuenta con información que está disponible en internet y en distintos lugares en lo que son las redes, que obviamente generan que esa relación médico-paciente haya cambiado o tomado nuevas dimensiones. Entonces, como bien decíamos, estamos inmersos en lo que es esta llamada sociedad de la información y dentro de esa sociedad de la información en salud no está por fuera, no está exenta y forma parte de lo mismo. Hoy en día, nosotros como habitantes, como ciudadanos de este país, nunca antes ni en Uruguay ni en cualquier parte del mundo hubo tanta información en poder y en manos de todos. Entonces, eso, lo cual es sumamente positivo porque es un efecto de derrame importante para toda la sociedad, también y sobre todo en lo que hace a la salud, en lo que hace a la sensibilidad de la información que se maneja en salud, puede generar complicaciones porque hoy cualquiera, por ejemplo, hoy que estamos en tiempos de pandemia de COVID-19, si nosotros googleamos cuáles son mis síntomas y nosotros googleamos qué puedo tomar si me dio positivo el examen de detección de COVID, vamos a ver que aparece una infinidad de resultados en internet y eso obviamente hay que tener muchísimo cuidado porque hay que ver cuál es la fuente, si es una fuente fidedigna o si no es una fuente fidedigna de información. Eso hay que tener mucho cuidado y por eso hay que alentar, se ha hecho desde el Colegio Médico, se ha hecho desde el Ministerio de Salud Pública, se ha hecho también desde ACE, de todos los prestadores públicos, el uso y los canales de comunicación oficiales, porque son aquellos que ofrecen certezas a toda la ciudadanía y que dan la versión de cuáles son los cuidados que hay que tener, qué precauciones hay que tomar y obviamente qué hay que hacer en caso de que tengamos algún síntoma, como es por ejemplo esta nueva aplicación que tenemos en nuestro país disponible ya desde el comienzo de esta pandemia, que es la aplicación Coronavirus UI, donde también es parte de todo esto que estamos hablando, de cómo la tecnología ha llegado también a la salud y obviamente eso hay que verlo en forma positiva. Y obviamente también, como vamos a ver más adelante, eso implica también una serie de actividades, ya sea de inducción o de capacitación, para que tanto el personal de la salud como también los usuarios tengan las reglas claras de juego y este servicio pueda tener el éxito que todos esperamos. ¿Cuáles son los lineamientos generales? Bueno, simplemente como acotación, decir que, como ya dijimos, la telemedicina no se crea por la ley, o sea, la ley no crea la telemedicina, sino que por primera vez en Uruguay le da un marco legal al ejercicio de esta modalidad de prestación y acá yo subrayo que tenemos por primera vez en nuestro país una regulación formal de base legislativa que es clara y es concreta y es fácilmente aplicable para toda la sociedad. Cuando digo que es concreta, nosotros los abogados, por ejemplo, tenemos esa formación profesional a veces de redactar, sobre todo a nivel de parlamento, leyes que son sumamente extensas y después se tornan muy difícil de bajar a tierra de aplicar. Esta ley es concreta, tiene apenas 9 artículos que vamos a ir comentando a lo largo de la prestación, pero que son artículos claros y artículos que marcan aquellos puntos que no podían faltar en lo que hace al uso responsable de esta nueva modalidad de prestación. Pero no podemos olvidarnos que atrás de todo esto siempre tenemos que poner el énfasis en la centralidad de la persona, o sea, en el centro de todo esto tiene que ser la persona y ahí vamos a ver cómo la ley reconoce eso desde el momento del consentimiento expreso hacia o en el momento de lo que es la relación médico-paciente de siempre con nuevas dimensiones y nuevas formas, porque obviamente
no es lo mismo, y nunca vamos a llegar a la conclusión de que sea lo mismo, que el intercambio entre el médico y su paciente en el mano a mano, como fue siempre, y ahora como puede ser en determinados casos a través de una llamada telefónica, a través de una videollamada, entre otras posibles modalidades. Pero siempre recalcando el centro de la importancia de la persona, del paciente, y sobre todo la importancia de tener siempre como base lo que es la relación médico-paciente como centro de toda esta regulación. ¿Cuál es el concepto, pasando ahora sí a lo que entiende la ley uruguaya sobre telemedicina? O sea, ¿cuál es la conceptualización legal de la telemedicina? Y bueno, ahí tenemos, ustedes pueden estar leyendo ahora en pantalla cuál es el concepto que nos trae la ley sobre telemedicina, y nosotros vamos a ir viendo este concepto en distintas partes. Pero ahí la ley nos habla de provisión de los servicios de atención sanitaria, donde la distancia es un factor crítico. Vamos a ver que esa frase es particularmente importante, por todos los profesionales de atención sanitaria, utilizando tecnologías de información y de comunicación. ¿Para qué? Para el intercambio de información válida, ya sea para diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y lesiones, investigación y evaluación por un lado, y también para lo que es la educación continua de los proveedores de atención sanitaria, con un único objetivo: mejorar la salud del individuo y de sus comunidades. Ahora vamos a ir de a poco viendo cada una de las partes de esta definición. A ver, en primer lugar, el objeto. Estamos ante la prestación de servicios de atención sanitaria. Eso no es un punto menor, o sea, es una forma más de prestación de servicios de atención sanitaria. Lo que cambia es la forma en los cuales ellos se prestan, pero no dejan de ser servicios de atención sanitaria. En este caso, lo que va a cambiar es la distancia y la modalidad de prestación, pero ese servicio de atención sanitaria sigue siendo un servicio de atención sanitaria, con lo cual la esencia del mismo no se altera. Lo que cambia es la modalidad y la forma de prestación. Por eso, la nota típica, quizás o más característica de la telemedicina, es en aquellos casos en los cuales la distancia es un factor crítico. ¿Crítico para qué? Para acercar al médico con su paciente. O sea, la barrera territorial, la barrera de la distancia, obviamente con la telemedicina y con estas tecnologías desaparece. Hoy, de hecho, estamos teniendo en distintas disciplinas conferencias dentro de nuestro país, dentro de Montevideo, de Uruguay con el exterior, sin ninguna dificultad y como si estuviéramos en el mismo lugar. Eso es lo que va a llevar la telemedicina en nuestro país. En cuanto a los sujetos que intervienen, obviamente en ese punto nunca hubo dudas, pero la ley lo recalca igualmente, que estos servicios de telemedicina tienen que prestarse por los profesionales de atención sanitaria. O sea, necesariamente son profesionales de atención sanitaria los que tienen que estar del otro lado, digamos, ya sea del teléfono, ya sea de una videollamada, porque esto tiene que ser ejercido por los propios médicos. Y tampoco cambia el destinatario, tampoco cambia que de otro lado el médico va a tener un paciente. O sea que acá las dos partes de la base de esa relación médico-paciente se mantienen incambiadas. Lo que cambia es la forma de comunicación, la forma de diálogo entre uno y entre otro. Después tenemos otro elemento importante, que es la forma, que acá obviamente se da a través de canales tecnológicos, canales telemáticos, donde se va a intercambiar información válida. La palabra, el giro de válida es importante y tiene distintas acepciones. Nosotros a través, habla de diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, investigación y evaluación, así también como la telemedicina puede ser usada, y esto es muy importante, para promover la educación continua de todos los proveedores de atención sanitaria. Así que, en síntesis, digamos, de lo que refiere a este concepto, podemos decir que esta nueva regulación de telemedicina en Uruguay, que por primera vez tiene rango legal, tendría dos dimensiones que son claras e importantes. Por un lado, todo lo relativo al diagnóstico, tratamiento, prevención, investigación, etcétera, y por otro lado, y esto es importante también recalcarlo, puede ser una buena fuente o un buen instrumento para lo que refiere a la educación médica a nivel sanitario. O sea que vean que ahí tenemos dos dimensiones bien claras. Ahora, como ustedes bien están viendo en pantalla, como toda ley, y sobre todo tratándose de medicina, y tratándose en este caso de esta nueva modalidad a través de telemedicina, la ley consagra una serie de principios generales
para la aplicación de esta ley. Como a nosotros siempre nos enseñaron, los principios generales son la piedra angular de la regulación y son aquellos que marcan realmente lo que queremos buscar con todo esto y tienen que ser respetados tanto por todos los actores que intervengan en lo que refiere a la modalidad de prestación de la telemedicina. En primer lugar, la ley habla de la idea es un poco comentar todos los principios y nos vamos a detener especialmente en el estudio, en esta presentación, en lo que es el principio de complementariedad y en el principio de confidencialidad. Pero la ley obviamente marca estos, son 6-7 principios. En primer lugar, habla de la universalidad. Obviamente lo que busca la ley es que a través de la telemedicina se garantice un mejor acceso de toda la población a los servicios de salud. Es decir, que esto tenga un efecto derrame y llegue a todos los habitantes del país. Luego el tema de la equidad, que no es menor, que ya algo hablamos. La telemedicina permite derribar esas barreras geográficas, acercando todos estos servicios médicos a la población en los lugares más remotos y con escasez de recursos. La calidad del servicio, obviamente estamos atrás de una mejora en la calidad y en la atención del paciente, fortaleciendo sobre todo las capacidades del personal de la salud. La eficiencia, la eficiencia es un concepto muy importante, no solo en este tema de la medicina, sino en cualquier disciplina o actividad. Optimizar los recursos asistenciales, mejora en la gestión de la demanda, reducción de estancias hospitalarias, disminución de actos médicos y a veces desplazamientos a través de comunicación de profesionales. O sea, acá con esta modalidad de telemedicina no solo van a estar más cerca médico y paciente, sino inclusive, obviamente, médicos entre ellos van a estar mucho más cientes siempre que sea a través de canales oficiales como son los que se están creando por esta ley. Luego también otro principio importante es el principio de la descentralización. Obviamente acá lo que se busca es fortalecer ya todo el proceso de descentralización a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que se está haciendo y obviamente de hacer que todo Uruguay en este tema sea uno y no haya divisiones por departamentos o por prestadores o por falta a veces de recursos de salud. Y después vienen dos principios que son importantes, que la ley expresamente los recalca, que son el principio de complementariedad y el principio de confidencialidad. En cuanto al principio de complementariedad, lo que nos dice la ley es que el ejercicio clínico de la medicina requiere el vínculo directo con el paciente y la telemedicina es un complemento a la asistencia brindada por el médico tratante. Esto es un punto muy importante porque hay también que la ley hable de complemento es algo importante. ¿En qué sentido? A ver, a veces la ciudadanía se entiende que esto viene a desplazar lo que es la medicina tradicional y de ninguna forma. O sea, la propia ley sienta el principio de complementariedad y dice que esta modalidad de prestación es una complemento a la asistencia brindada por el propio médico. Y hay en este punto una referencia directa a la ley 19.286, que como bien ustedes saben es la ley que aprueba el Código de Ética Médica, cuyas disposiciones son obligatorias para todos los integrantes del Colegio Médico del Uruguay como persona pública no estatal, que fue creada por la ley 18.591. ¿Y qué nos dice ese artículo 24 al cual se refiere la ley de telemedicina? Fíjense que el Código de Ética Médica es del año 2014, o sea que ya en el año 2014, en la aprobación de este código por ley, ya había una referencia a la telemedicina que por primera vez ahora, 6 años después, viene a tener su propia regulación. Ya el artículo 24 del Código de Ética Médica decía que el ejercicio clínico de la medicina requiere el vínculo directo con el paciente y, miren esta frase, la complementación de la asistencia médica a través de medios de comunicación como telemedicina seguirá los principios de este código. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio de la medicina a través de esta nueva forma de prestación, a través de canales de comunicación e información como lo es la telemedicina, va a estar regida por todos los principios del Código de Ética Médica que tiene nuestro país desde el año 2014. O sea, en el propio Código de Ética Médica ya se señalaba algo que es la base del ejercicio de la medicina, como es el vínculo directo del paciente con su médico, y acá estamos hablando de una nota de complementariedad. O sea, esto es un complemento a ese vínculo directo y no es menor la referencia que hace la ley de telemedicina a lo que es la ley del Código de Ética Médica, porque todo lo que hagamos a través de esta nueva ley de telemedicina va a estar regida y alcanzada sobre todo por los principios que rigen el Código de Ética Médica. Luego,
como bien les señalé, tenemos el principio de confidencialidad, que es otro principio que también que es piedra angular en lo que refiere a la relación médico-paciente, o sea, es la base de la relación médico-paciente. No tenemos relación médico-paciente sin confidencialidad, y ahí nosotros lo que entendemos es que a partir de ahora, con el uso de estas nuevas herramientas de tecnologías y de la comunicación, en la implementación de esta nueva ley de telemedicina, tienen que extremarse los cuidados, los controles de seguridad en lo que va a ser el tráfico de información entre profesionales, pacientes y centros de atención sanitaria. Este es un punto esencial. Ahora la confidencialidad, que siempre fue la base y la nota característica en la relación médico-paciente, adquiere necesariamente una nueva dimensión. Estamos hablando de una dimensión telemática, y por eso hay que trabajar y mucho en lo que refiere a la inducción y a la capacitación de todo el personal de la salud para un uso adecuado y responsable de estas nuevas plataformas. ¿Y para qué? Para resguardar la información que es especialmente sensible en lo que refiere a la confidencialidad de la información de esa base médico-paciente. O sea, tenemos una nueva dimensión. Esto requiere una inversión, digamos, en lo que hace a infraestructura tecnológica para poder prestar estos servicios, pero sobre todo, recalco, no es un punto menor, el tema de la inducción, la capacitación de todos aquellos que van a prestar estos servicios por estas vías telemáticas, porque obviamente la confidencialidad, la reserva y todo el tema de la sensibilidad de los datos que se manejan van a ser los mismos, pero ahora obviamente van a estar más expuestos al estar canalizados por este tipo de canales. O sea que la confidencialidad es otro principio esencial, base de esta nueva ley de telemedicina. Vinculado y muy vinculado con el tema de la confidencialidad está el tema, otro concepto base de lo que es este tema, que es el consentimiento expreso, que está regulado en el artículo 7º de la ley, que ahí nos dice que para brindar servicios de telemedicina, los servicios de salud deberán recabar el consentimiento expreso del paciente por cada acto médico a realizarse. O sea que en esto no hay nada nuevo, simplemente que la ley obviamente recalca el concepto de que para hacer uso de este tipo de servicios se va a tener que recabar el consentimiento expreso del paciente. Y ahí hay una remisión directa a lo que es la ley 18.335, que regula derechos y obligaciones del año 2008, o sea, es anterior a la ley del Código de Ética, que dice que el paciente deberá otorgar consentimiento expreso para la realización de tratamientos, procedimientos diagnósticos, así como también para la transmisión e intercambio de información personal que se desprenda de su historia clínica. Lo importante a señalar en este punto no es nada nuevo, sino simplemente que hay que recabar el consentimiento expreso para hacer uso de los servicios de telemedicina, y que este consentimiento que se brinde no es un consentimiento que es eterno, o sea, o para siempre, sino que puede ser revocado en cualquier momento con la sola voluntad del paciente debidamente notificada a su prestador de salud. Es un punto importante, o sea, para hacer uso de esto necesitamos el consentimiento expreso del paciente, y en caso de que el paciente, por las razones que él entienda, no quiera que su consentimiento siga vigente, digamos, tiene que manifestarse en contrario y notificarlo en forma debida a su prestador para que ese consentimiento sea revocado. En caso de que hablemos de pacientes menores de edad o de personas declaradas legalmente incapaces, este artículo obviamente se aplica a quienes tienen la calidad de tutores o de representantes legales. O sea que el consentimiento, no hay ninguna innovación, sigue siendo la base, el consentimiento expreso del paciente para todo tipo de tratamientos. Lo único que la ley ahora lo regula y lo especifica de esta forma, y también en la nota de temporalidad, o sea, en el sentido de que el consentimiento no es para siempre, sino que puede ser revocado cuando el paciente lo entienda conveniente, sin necesidad de dar razones, pero sí es importante obviamente que esa revocación sea notificada al prestador de salud. Un punto también no menor y bien importante refiere al concepto de datos sensibles. Acá en la ley, en el artículo 8, y ahora vamos a ir un poquito para atrás, dice que todos los datos e información transmitida y almacenada mediante el uso de la telemedicina serán considerados datos sensibles. Y ahí nos preguntamos dónde se habló antes de datos sensibles y obviamente qué son esos datos sensibles. Y obviamente los datos sensibles, en tanto primero datos personales, refieren a la esfera más íntima de la persona, aquellos datos que nos hacen identificables y que por tanto requieren la mayor responsabilidad en cuanto a lo que es el tratamiento y su procesamiento, almacenamiento, aparejando mayores responsabilidades en caso de uso no responsable, ilegales o inadecuados. Esto es un poco
A ver, si hablamos de lo que es y nos remite este artículo a la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 18.331 del año 2008, la Ley de Datos Personales habla de esta categoría de datos sensibles y si nos imagináramos una especie de círculo concéntrico, eso dentro del círculo general de datos personales, los datos sensibles están bien en el centro porque son la base de todo esto y eso requiere extremar los cuidados, más cuando se usan este tipo de medios telemáticos y más aún cuando van a intervenir más personas en lo que es ese uso de los canales de comunicación a través de los datos sensibles, a través de la telemedicina. Entonces, acá la Ley de Datos Personales dice que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar sus datos sensibles, siempre y cuando se van a poder usar cuando la persona, al tratarse de datos sensibles, dé su consentimiento en forma expresa. O sea que ahí, cuidado con esto, la ley lo vuelve a recalcar, la ley de telemedicina hace una remisión directa a la ley de protección de datos personales del año 2008 y nos da la nota o la tipicidad de datos de especial sensibilidad que obviamente nosotros ya sabíamos que se trataba, pero esto, al hacer esa remisión, la ley de telemedicina, lo que es la ley de protección de datos personales, hace parte de toda esa regulación de datos personales, la incorpora, digamos, dentro de esta ley y se va a seguir la ruta de la ley de datos personales en caso de que haya algún uso no autorizado, ilegal o inadecuado de estos datos sensibles. O sea que veamos que la ley de telemedicina no está aislada en lo que es nuestro ordenamiento jurídico, sino que tiene una conexión por las referencias que hace tanto la ley de Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay, tanto la ley de derechos de usuarios y pacientes, y también hay una conexión a lo que refiere a la ley 18.331, que es la protección de datos personales. O sea que no es una regulación que está aislada, sino que está y referencia a legislación anterior vigente que trata todos estos temas, especialmente en lo que hace a la ética, que va a regular la telemedicina, en lo que hace a la protección de datos y en lo que hace especialmente al consentimiento de quienes intervienen. Por último, y de modo de ir dando un poco un giro a esto, es importante recalcar el tema de los servicios de telemedicina y cuáles son los protocolos de actuación. Acá tenemos el artículo 4 de la ley que dice que se consideran servicios de telemedicina todos aquellos reconocidos como tales por el Ministerio de Salud Pública y también se faculta al Ministerio de Salud Pública a dictar los protocolos de actuación para cada uno de los servicios de telemedicina en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Esto es, como bien dijimos al principio, esta ley fue promulgada el 2 de abril del 2020 y estamos en pleno plazo de 3 meses para que el Ministerio de Salud Pública dicte estos protocolos de actuación. También es importante recalcar que se van a considerar servicios de telemedicina aquellos que sean reconocidos en forma expresa por el Ministerio de Salud Pública, con lo cual es el Ministerio de Salud Pública quien tiene la competencia asignada por ley para definir cuáles son los servicios que se consideran como telemedicina y a su vez también debe hacer estos protocolos de actuación para implementar estos servicios de telemedicina. Y ahí también tenemos otra remisión a la ley 18.335 que ya comprendía lo que son prestaciones médicas llevadas a cabo mediante el uso de telemedicina. Acá simplemente como recuerdo, esta ley 18.335 es la que regula los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud y de todos quienes están los trabajadores y los servicios en general de atención de salud. En este punto, simplemente a modo de repaso, es importante el rol que la ley le asigna al Ministerio de Salud Pública en tanto autoridad sanitaria, ya sea para reconocer los servicios de telemedicina y también para dictar estos protocolos de actuación que sin lugar a dudas van a ser muy importantes porque se va a tratar de bajar a tierra en esos protocolos los principales lineamientos que tengamos a los efectos de ejecutar o echar a andar esta nueva ley de telemedicina. Y por último, es importante señalar, la ley no se olvida de este punto, que son las consultas con profesionales residentes en el extranjero que estén fuera del país.
Y acá se regula la realización de consultas con profesionales residentes en el extranjero, disponiendo la ley que previo a la realización de consultas o intercambio de información mediante el uso de la telemedicina con profesionales residentes en el extranjero, o sea, fuera del país, el profesional consultado deberá acreditar en forma fehaciente ante el servicio de salud a que pertenece el usuario estar debidamente registrado y habilitado para ejercer la profesión en su país de referencia. O sea que también nuestra ley, en su artículo 9, contempla una regulación especial para el uso de telemedicina fuera de fronteras. O sea que no solo alcanza dentro de fronteras, sino también fuera de fronteras, marcando una exigencia que es que el profesional extranjero que se consulte tiene que acreditar en forma previa estar registrado y habilitado como médico en el país de referencia. No es una referencia menor porque obviamente hoy, así como las tecnologías de la información no reconocen fronteras ni límites territoriales dentro de nuestro país, también habilitan, y de esta forma también tienen un marco legal en nuestro país, las consultas que se realicen con profesionales en el exterior del país. Y por último, simplemente para cerrar esta primera parte, y estamos obviamente a disposición por todas aquellas dudas que hayan llegado, ¿cuáles son los grandes desafíos que se nos plantean? Y el primero obviamente está en lo que hace a la implementación y el desarrollo de la telemedicina. O sea, está claro que esto es un proceso paulatino, progresivo, pero que es un gran hito a los efectos del buen uso y el uso responsable de la herramienta telemática en la telemedicina, el hecho de contar con una ley. Eso es importante porque la ley nos da sus lineamientos generales y nos da el marco general dentro del cual deberá ajustarse la práctica de la medicina a través de esta modalidad telemática. O sea que ese es el primer gran desafío que tenemos. Obviamente esto no es y no va a ser de un día para otro, pero en forma progresiva, una vez sobre todo que estén aprobados los protocolos, se va a ir avanzando en cuáles servicios se prestarán a través de la telemedicina y cuáles no. Después, otro, más que desafío, una aseveración, el respeto de los principios generales que están regulados en la ley también es esencial, y yo destaqué especialmente el principio de complementariedad, recordar el carácter complementario. La telemedicina no viene a sustituir ni a reemplazar la medicina tradicional, sino que es una forma de prestación complementaria a lo que es la prestación tradicional de la medicina, y la revalorización del concepto de confidencialidad, que también es base de la relación médico-paciente, pero que hoy obviamente requiere, desde el momento que nosotros empezamos a utilizar herramientas informáticas o telemáticas en este punto, requiere necesariamente extremar los cuidados en lo que refiere a la seguridad de la información, porque como bien dijimos y como está en la ley, estamos manipulando, almacenando y procesando datos que son especialmente sensibles, datos protegidos por la ley de datos personales y que refieren a la persona y a su esfera más íntima. Por eso, respetar y reforzar la protección del cumplimiento de estos dos principios y de todos los principios generales que marca la ley. Otro punto también, y este sí es un gran desafío, refiere obviamente que acá, como en toda actividad humana, van a trabajar personas y necesariamente va a haber que prever por parte de los prestadores de salud, por un lado, capacitaciones, inducciones a todos los profesionales que vayan a trabajar en esta nueva modalidad. Y eso es muy importante porque el éxito de esta herramienta obviamente depende también de la capacitación del personal de salud, de todos quienes forman parte del proceso asistencial para brindar el mejor servicio, pero para eso tienen que ayornarse a lo que es el uso de estas nuevas herramientas de tecnología, más cuando van a estar tratando con sus pacientes, pero en otra modalidad. También es importante desde el punto de vista del paciente el rol que van a ocupar sobre todo los prestadores en la forma en la cual comuniquen a sus afiliados de prestadores públicos, de prestadores privados, bueno, de qué se va a tratar esto, cómo se va a implementar esto para la asistencia, si va a ser opcional o no, en qué casos vamos a ir primero por telemedicina y después vamos a ir por los canales tradicionales de la medicina. O sea, todo eso hay que transmitirlo y es un gran desafío en forma clara, en forma transparente y en forma fácilmente entendible para toda la población. Ese es un gran desafío y yo creo que en ese desafío, tanto de la capacitación como de la inducción de los profesionales de salud, como en la transmisión y comunicación de información clara a los pacientes, al usuario de salud, tanto el prestador público como privado, ahí va a estar yo creo que el éxito de esta nueva herramienta. Los protocolos de actuación ya lo vimos y recalcar al final lo mismo, la importancia
y la necesidad de una comunicación clara y accesible para todos los usuarios. O sea, ¿esto qué quiere decir? Los protocolos obviamente van a tener la rigidez técnica de cualquier protocolo, pero acá sí es muy importante que lo que llega al usuario, al que va a hacer uso de este tipo de servicios de telemedicina, sea claro, sea transparente y sea accesible, o sea, que lo entienda fácilmente, de modo de saber tanto prestadores, médicos o con pacientes, todos aquellos que forman parte del proceso asistencial, tener las reglas de juego claras y visibles para todos. De esta forma, esta presentación obviamente queda disponible para todos en lo que es la página web del colegio, en lo que es el canal de YouTube, y nosotros les agradecemos su atención y estamos a disposición para todas aquellas preguntas que se hayan generado. Muchas gracias.